Mi marido pensaba que iba a viajar con su amante, pero no imaginaba que yo cambiaría el pasaje, y que dejaría una sorpresita en su lugar. Me llamo Laia. Y, en los últimos meses, aprendí que el silencio puede ser más cruel que el grito, y que la mirada de alguien que ya te amó puede convertirse en un espejo torcido, en el que ya no te reconoces. Mi matrimonio con Ramón era, según todos, estable, incluso envidiable. Pero en casa, cada amanecer, me despertaba con la sensación de estar cumpliendo una condena perpetua, disfrazada de rutina. Empezó poco a poco. Primero, palabras cruzadas. Luego, gestos fríos. Y, entonces, las críticas se volvieron constantes, y siempre hacia mí. Nada se salvaba. El café que hacía era demasiado suave. Las camisas no estaban bien planchadas. Hasta la forma en que ponía los cojines en el sofá parecía provocarle un desprecio casi teatral. Esto está hecho un desastre, dijo una mañana, mirando el salón como si estuviera frente a un escenario deplorable. ¿Quieres que cambie algo? Pregunté, intentando no dejar que mi tono sonara frágil. Quiero que te cambies tú, respondió él, antes de salir sin siquiera tomar el café que le había preparado. Durante un tiempo, pensé que el problema era yo. De verdad lo pensé. Me vi intentando moldearme, intentando ser más tranquila, más guapa, más comprensiva, más eficiente. Empecé a pensar que tal vez había dejado escapar algo. Que mi dedicación se había convertido en descuido. Me repetía, y les decía a mis amigas, que había destruido algo bueno. Un matrimonio que, desde fuera, parecía intacto. Lo decía con tanta convicción que, a veces, hasta yo lo creía. Pero incluso sumergida en ese ciclo de culpa, había algo dentro de mí que se negaba a callar. Ramón tenía un comportamiento extraño cada vez que me acercaba al cajón del escritorio donde guardaba los documentos. Una cómoda de madera oscura, con pestillos ya viejos. Un mueble común, heredado de su abuela, apoyado contra la pared del pasillo que llevaba a los cuartos. Y aún así, siempre que estaba limpiando o arreglando por allí, y mi mano se acercaba a ese cajón en particular, él aparecía de la nada. No hace falta que limpies ahí, decía, con una voz baja, casi demasiado dulce para su forma de ser. Casi falsa. Pero tiene polvo, respondía yo, aún de rodillas, trapo en mano. Déjalo así. Yo lo limpio después. Nunca lo limpiaba. Ni me dejaba hacerlo. Al principio, no le di importancia. Pero su insistencia fue haciéndose cada vez más incómoda, casi agresiva, aunque disimulada. Se ponía rígido, como si estuviera a punto de explotar, y luego controlaba el tono y mostraba esa sonrisa pálida, fingida. Empecé a notar el patrón. En cualquier otra parte de la casa, era impaciente. Pero frente a ese cajón, se volvía, atento. Como si intentara desviar mi atención. A veces, incluso se ofrecía a ayudar a limpiar otra zona de la casa, algo que nunca hacía. Una tarde, al volver del mercado, encontré la puerta del escritorio entreabierta. La luz estaba encendida, y escuché el clic del cajón cerrándose rápidamente. Entré sin tocar. ¿Qué pasa? Pregunté. Estaba de espaldas, la mano aún sobre la superficie de la cómoda. Nada. Buscando un recibo viejo, dijo, sin voltearse. ¿Qué recibo? No importa. Ya lo encontré. Nos quedamos en silencio unos segundos. Yo lo observaba. Él evitaba mis ojos. El ambiente entre nosotros era asfixiante. Las discusiones no dejaban de aumentar en intensidad, pero siempre por banalidades. Si salía con una ropa que él consideraba demasiado llamativa, se encargaba de soltar un comentario hiriente. ¿Vas a salir así? ¿A quién quieres llamar la atención? Me tragaba la rabia. Porque, por dentro, todavía quería creer que tenía solución. Que el hombre con el que me casé estaba simplemente pasando por una mala etapa. Que la frialdad era estrés. Que los gestos de desprecio eran consecuencia de alguna crisis profesional que él se negaba a comentar. Pero en el fondo, yo lo sabía. Sabía que ese distanciamiento no era accidental. Tenía un origen. Un porqué. Y, por más que intentara huir de ese pensamiento, la imagen del cajón me rondaba como un susurro constante. La desconfianza nació ahí. Y creció, con cada mirada esquiva de Ramón. Con cada silencio fuera de lugar.
con cada frase dicha con veneno disimulado. Empecé a prestar atención a los detalles. A la forma en que llevaba el celular hasta el baño. A los horarios irregulares de trabajo. A cómo se irritaba cuando le hacía preguntas demasiado simples. Y siempre que el cajón salía en conversación, él escapaba. No sabía lo que iba a encontrar allí dentro. Pero sabía que algo andaba mal. Y eso empezó a quitarme el sueño. Durante semanas, intenté ignorar la incomodidad. Me decía a mí misma que era una exageración, que la tensión entre nosotros era solo una fase y que, si actuaba con más paciencia, todo podría volver a su sitio. Pero mi intuición gritaba cada vez más fuerte, y, en el fondo, yo lo sabía, cuando una mujer empieza a desconfiar, es porque ya ha visto suficiente. Solo está esperando tener el valor para mirar de frente. Ese valor llegó en un día cualquiera. Ramón había salido por la mañana con la excusa de resolver asuntos en el banco. Se llevó el coche, salió apurado y ni siquiera quiso el café que le preparé. Lo que me llamó la atención fue la cartera. Siempre la dejaba en la mesa de la entrada. Ese día, se la llevó. Un detalle pequeño, pero extrañamente simbólico. Me quedé sola. La casa en silencio. Respiré hondo. Mis manos temblaban, como si lo que estaba a punto de hacer fuera un crimen. Pero, en realidad, el crimen ya se había cometido, yo solo quería las pruebas. Fui al cajón. Ese mismo, del pasillo. Ese que él defendía como si escondiera una reliquia. Me arrodillé, dudando durante segundos que parecieron minutos. El pestillo se dio sin dificultad. Ninguna cerradura, ningún candado. Confiaba demasiado en mi ceguera. Abrí. El cajón estaba lleno de papeles, muchos sobres antiguos, algunas cuentas pagadas, otras no tanto. Un manojo de documentos sujetos con bandas elásticas flojas. Pero algo al fondo llamó mi atención, un sobre blanco, nuevo, rígido, como si hubiera sido manipulado recientemente. Lo saqué con cuidado. Era un pasaje de avión. Destino, Verona, Italia. Fecha, dentro de exactamente 4 semanas. Nombre del pasajero, Ramón Aguilar. Me quedé mirando ese papel como quien enfrenta un golpe que aún no duele. Verona. No era un viaje de trabajo. Empecé a revisar el sobre, y junto con el billete, encontré una reserva de hotel. El nombre del lugar sonaba como una provocación, Villa Romántica, un refugio europeo conocido por recibir parejas en ambiente de celebración amorosa. Celebraciones de noviazgo, luna de miel, aniversarios de boda. Todo menos negocios. Me senté en el suelo. La cabeza me latía. Un zumbido comenzó en mis oídos. Las manos apretaban la hoja con tanta fuerza que llegaron a arrugar los bordes. Ramón estaba teniendo una aventura. Y ya hacía tiempo. Tiempo suficiente para planear un viaje internacional con otra mujer, a escondidas, mientras en casa me acusaba de desorganizada, de no saber elegir una blusa, de arruinar el desayuno. Me levanté, pero mis piernas fallaron por un instante. Había descubierto lo que necesitaba, y eso no trajo alivio. La verdad no liberó. Aplastó. Porque con ella vino la constatación más cruel, la culpa nunca fue mía. Todas las veces en que él me hizo creer que el problema era yo, fueron parte de su juego. Una manipulación fría y calculada. El desprecio no era fruto del azar. Era el síntoma de quien ya no se sentía atado. De quien ya tenía a otra en mente, y en el cuerpo. Tomé el celular. Busqué el nombre del hotel. Un sitio lujoso, con fotos de bañeras de mármol y habitaciones decoradas con pétalos de rosa. Para momentos inolvidables en pareja, decía el eslogan. Casi vomité. Me imaginé acostada en esa cama, pero no con él, sola, devastada, intentando entender cómo habíamos llegado hasta allí. En ese instante, todo tuvo sentido. Las reacciones, las miradas, aquella gentileza forzada cuando yo me acercaba al cajón. Ese falso cuidado. El intento de distraerme con elogios aleatorios en las últimas semanas. La tensión cuando nuestras miradas se cruzaban y él apartaba los ojos rápidamente. Era miedo. Miedo a que yo descubriera todo. Pero ahora lo sabía. Me senté en el sofá del salón, aún con el papel en la mano. Respiré hondo. Sentí algo diferente. No era rabia. No era rencor.
Era una lucidez cortante. Una claridad que hizo que mi pecho dejara de doler por unos segundos. Porque, finalmente, la culpa salió de mí. Y volvió a su dueño. Yo no destruí este matrimonio. Lo sostuve sola mientras él cavaba una salida debajo de mí. El lunes, a las 10:15, entré en la oficina del abogado sin retraso. Entregué los papeles que había separado 2 días antes, la copia del pasaje, la reserva del hotel y mi documento de identidad. No expliqué mucho. Bastó con decir quiero el divorcio para que él comenzara a escribir. En menos de una hora, teníamos un borrador formal del proceso. Lectura rápida, pocas dudas, nada de indecisiones. Firmé todo lo necesario. Acordamos que la entrega de los documentos a Ramón dependería de una ocasión específica, y dejé claro, él aún no sabía que yo había descubierto nada. El abogado entendió. No hizo preguntas. Volví a casa caminando. Era mediodía cuando entré por la puerta. Ramón estaba tirado en el sofá, viendo televisión, una cerveza en la mano, como si el matrimonio no se estuviera deshaciendo bajo sus propios pies. ¿Querés almorzar ahora o después? Pregunté desde la cocina. Después. No tengo hambre, respondió, sin apartar los ojos de la pantalla. Fui al cuarto, guardé la copia del divorcio en una carpeta de plástico y la puse en el fondo del armario, donde él no solía mirar. Después, lavé los platos y preparé el arroz. Esa noche, volvió a llamarme amor. Un gesto fuera del patrón de los últimos meses. Y, de cierta forma, demasiado ensayado como para sonar natural. Aprovechó para elogiar la comida, comentar lo tranquila que yo parecía últimamente, e incluso me ofreció un masaje en el cuello mientras veía televisión. No acepté. Pero le agradecí, sonriendo. Los días siguientes siguieron en esa misma línea, él intentaba mostrarse cercano, como si quisiera recomponer algo que, hasta una semana antes, se esforzaba por enterrar. Comenzó a fijarse en las tareas que yo hacía, elogiaba mi organización, incluso intentaba agradarme con pequeños regalos, nada caro, pero inusual en él. El miércoles, por ejemplo, llegó con una barra de chocolate y dijo: Me acordé de ti en la fila del mercado. Es ese que te gusta, ¿no? Lo tomé, le agradecí, lo guardé en el cajón de la cocina y cambié de tema. Ramón parecía satisfecho con cualquier respuesta que no fuera sospecha. Eso le bastaba para sentirse seguro. A veces lo observaba de lejos, cómo se comportaba. Si estaba sentado en el balcón, dormitando, fingía que todo estaba normal. Pero yo lo sabía. Sabía que cada intento de acercamiento era, en el fondo, una reacción a su propia culpa. No era por mí. Era por él. Para aliviar su propio malestar. Para sentirse menos canalla. Yo no dejaba espacio para discusiones. Acordaba con frases vagas, fingía comprensión, evitaba confrontaciones directas. Y él aprovechaba eso para avanzar. Podemos viajar, si quieres. Solo los dos, uno de estos fines de semana. Puede ser. Cuando las cosas se calmen por aquí, respondía. Todo era actuación. Él no se daba cuenta. Yo no exigía, no insistía, y eso parecía tranquilizarlo. Lo que no sabía era que ese silencio formaba parte del plan. La rutina doméstica volvió a estabilizarse por fuera. Desayuno preparado, toallas limpias, cama hecha. Me mantenía presente, educada, y al mismo tiempo invisible donde importaba. No insistía en saber sus horarios. No preguntaba por llamadas. Y no volvía a mencionar el cajón. A esas alturas, él creía haber recuperado algún tipo de control. Imaginaba que mi silencio era aceptación. Y eso lo volvía más descuidado. Llegaba incluso a contarme historias del trabajo, como si esperara que yo volviera a ser su cómplice. Y, mientras hablaba, yo escuchaba, respondía con en serio, y luego, vaya, qué locura, como cualquier esposa interesada. Durante una de esas conversaciones, se quejó de un compañero que estaba siendo descubierto por adulterio y dijo: Hay hombres que no se conforman con lo que tienen en casa, y luego quieren hacerse los inocentes. Así es. Siempre terminan descubiertos, ¿no? Respondí, sin pestañear. Él rió. Cambió de tema. Empecé a organizar algunas gavetas, incluso la suya, con más frecuencia, fingiendo normalidad. Ya no le molestaba.
Pensaba que yo había dejado el tema atrás. Incluso elogió la organización. Quedó bien, ¿eh? Ni sabía que había tanto papeleo ahí. Guardas muchas cosas, comenté, mientras acomodaba carpetas en los compartimentos. Él se quedó en silencio, satisfecho con la actuación. Su error fue confiar demasiado en su propia mentira. Una noche, después de la cena, apareció con vino. Puso 2 copas sobre la mesa y dijo que extrañaba cuando hacíamos eso con frecuencia. Acepté, bebí despacio, dejé que él guiara el teatro. Luego, preguntó si quería ver una película antigua, de esas que veíamos al principio del matrimonio. Escogió una romántica, hizo bromas sobre cómo habíamos envejecido mal, y terminó la noche diciendo: «Esto que tenemos no puede acabar así». Solo asentí. Me fui a dormir temprano. Durante las 2 semanas siguientes, se mantuvo en ese papel, dedicado, amable, atento. Limpió el coche, desatascó el fregadero, hasta lavó el baño el domingo. Cualquiera desde fuera pensaría que era el marido del año. Pero no había arrepentimiento verdadero. Solo encubrimiento. Y un intento desesperado de mantener todo bajo control. Mientras tanto, los papeles del divorcio ya estaban revisados, listos para ser entregados. Faltaba solo el momento exacto. Y ese momento no sería en el registro civil. 2 semanas después de su repentina transformación en esposo atento, Ramón apareció en la cocina con el celular en la mano y una sonrisa discreta en el rostro. Me llamó mi hermana, anunció, como quien quiere parecer natural. Me invitó a pasar unos días con ella, allá en Zaragoza. Dice que necesita hablar, resolver unas cosas personales. Seguí cortando la cebolla. ¿Cuándo te vas? La semana que viene. ¿El lunes? Me quedo hasta el jueves o viernes. ¿Te molesta? Claro que no. Hace tiempo que no se ven. Él asintió, satisfecho. No insistió. Solo salió de la cocina con aire aliviado. Esa noche, la llamada volvió a ocurrir, esta vez con el altavoz activado intencionalmente. Yo estaba en la sala, doblando ropa. Él en el sofá. Laia, hola. Dijo la voz de su cuñada, con un tono exageradamente dulce. Ramón me dijo que no estás muy animada con que venga a visitarme. Te juro que no es nada raro. Solo quería ver a mi hermano, quitarme las ganas de verlo. Ya sabes cómo es la vida acá, tan acelerada. Tranquila, respondí, sin apartar la vista de la ropa. Son hermanos. Si necesitan ese tiempo, ¿quién soy yo para impedirlo? Ay, gracias. Es que hace tanto. Y Ramón siempre habla de ti con tanto cariño. Solo quería asegurarme de que está todo bien entre ustedes. Todo bien, sí. Luego me cuenta cómo le fue, concluí con una leve sonrisa contenida. Al otro lado de la línea, un silencio breve y forzado. La llamada se cortó enseguida. Ramón, satisfecho con el teatrillo, se levantó y me abrazó por detrás, un gesto que hacía tiempo no formaba parte de su rutina. Gracias por entender. Me va a hacer bien, dijo, apretando suavemente mis hombros. Espero que lo aproveches. En los días siguientes, empezó a preparar el viaje con cuidado. Seleccionaba la ropa discretamente, lavaba prendas nuevas, planchaba camisas él solo. Su comportamiento era controlado, intentando parecer normal. Pero había detalles. Sacó la maleta del altillo del armario con varios días de antelación. La colocó en la cama del cuarto de huéspedes, donde organizaba todo lejos de mi vista directa, aunque sin esconder nada de forma abierta. Confiaba en que yo no sospechaba de nada. Una tarde, entró al cuarto con 3 camisas colgadas del brazo. ¿Cuál de estas te parece mejor?, preguntó. Para una cena, algo más casual. Llévate la blanca. Combina con todo. Sonrió. Tomó la blanca. Y gracias. Sabía que ibas a elegir esa. Durante la semana, volvió a mencionar a su hermana de forma casual. Hablaba de cuánto la extrañaba, de lo sola que se sentía, de cómo estaba sobrepasada con los hijos. Todo sonaba justificado, razonable, casi noble. El sábado por la noche, a 2 días del supuesto viaje, me invitó a ver una película. Preparamos palomitas. Se acostó en el sofá, recostó la cabeza en mi regazo y se quedó allí, en silencio, como si fuera el hombre más en paz del mundo.
Le acaricié el cabello. Miraba la maleta semiabierta en la otra habitación. Sabía que dentro no había solo ropa. Estaba cargada de mentira. En la madrugada del domingo, esperé a que se durmiera. Verifiqué que el celular estuviera lejos. Me levanté despacio. Fui hasta la maleta, con pasos suaves. La abrí con cuidado. El pasaje estaba en el bolsillo lateral. Lo tomé. La reserva del hotel, doblada en 4, estaba dentro de un neceser negro. Saqué los 2 papeles. Los puse en otro sobre. Luego saqué del cajón del escritorio los documentos del divorcio, ya revisados y firmados por mí y por el abogado. Los coloqué en la maleta, exactamente en el lugar donde estaban los boletos del viaje. Cerré el cierre. Organicé todo de nuevo, dejando todo igual. Nadie notaría la diferencia. A la mañana siguiente, desayuné con él como cualquier otro día. Lo ayudé a revisar si llevaba todo. Le di indicaciones sobre el cargador del celular, sugerí que llevara un abrigo extra. En la puerta, antes de que entrara al taxi, lo abracé brevemente. ¿Buen viaje? Gracias, amor. Ramón salió de casa creyendo que había engañado al mundo. En el auto, llevaba las gafas de sol sobre la cabeza, silbando una canción cualquiera, convencido de que su teatro había sido digno de un premio. Llegó al aeropuerto con tiempo de sobra. Estaba impecable, camisa planchada, perfume nuevo, hasta el pelo bien peinado. La maleta, cuidadosamente arreglada, deslizaba a su lado por la terminal como una extensión de su ego inflado. Compró un café, se sentó cerca de la puerta de embarque y envió un mensaje a la amante. Ya llegué. Nos vemos pronto, escribió, con un emoji de corazón. Luego, se tomó una selfie discreta, intentando parecer casual. Se la envió. No sabía que esa sería la última foto sonriendo que tomaría en ese viaje. Faltando 20 minutos para el embarque, decidió revisar los documentos. Abrió la maleta allí mismo, para sacar el pasaje y la reserva del hotel. Abrió el cierre lateral, sacó el sobre blanco, y lo primero que vio fue el sello del bufete de abogados en la esquina del papel. Frunció el ceño. ¿Qué hacía eso allí? Desdobló el papel, y ahí estaba, la demanda oficial de divorcio, firmada por mí y por el abogado. Su nombre completo, dirección, todos los datos. 2 páginas impecables de una realidad cruda, fría y completamente inesperada. Se congeló. Revolvió la maleta, como si eso pudiera cambiar el contenido. Sacó cada prenda de ropa como un hombre desesperado buscando oxígeno en un lugar cerrado. Nada de pasajes. Nada de reserva de hotel. Solo los malditos papeles del divorcio. Impecablemente puestos en el mismo lugar donde antes estaban los boletos para su cuento de hadas adúltero. Dios mío, ¿qué es esto?, murmuró, mirando las hojas como si pudieran responderle. Su rostro perdió el color. Le temblaban las manos. Una gota de sudor apareció en su frente. Miró a su alrededor, avergonzado, intentando parecer tranquilo mientras sus planes se derrumbaban frente a una cafetería de aeropuerto. Lucía estaba allí, vestida con un enterizo claro y gafas de sol. Laia lo descubrió. Cambió los documentos. Esto es el divorcio, susurró, tratando de no llamar la atención, pero fracasando estrepitosamente. Lucía frunció el ceño, tomó los papeles, los leyó por encima. Luego lo miró como quien ve a un niño que derramó leche sobre la alfombra nueva. ¿Estás bromeando? No. Te juro que... Ramón, no se puede, lo interrumpió, devolviéndole los papeles como quien le devuelve un plato sucio al camarero. Pero, ¿y el viaje? ¿Quedamos en qué? Tú dijiste. Ella soltó una risa corta, sin humor. Quedé con un hombre casado que prometió resolver todo. No resolviste nada. Ahora estás aquí, siendo echado por tu esposa y aún quieres que yo entre en esta farsa. Pero vine por los 2. Pues aprovecha y vuelve solo. Ella se dio la vuelta, tiró de su maleta con firmeza y caminó hasta la puerta. Mostró el pasaporte, embarcó sin mirar atrás. Ramón se quedó ahí parado, como si le hubieran dado una bofetada en la cara. A su alrededor, los pasajeros pasaban sin prestarle atención. Nadie sabía que ese hombre acababa de perder, de un solo golpe, a su esposa y a su amante. Solo él lo sabía.
Y solo él sentía el peso completo de la caída. Se sentó en uno de los bancos vacíos. Miraba el papel como si aún hubiera alguna forma de revertirlo. Como si, por arte de magia, todo pudiera volver al día en que decidió pasarse de listo. Se quedó allí unos minutos más, hasta que una empleada se acercó a avisarle que el área debía ser despejada para la siguiente tanda de pasajeros. Señor, ¿necesita ayuda? No. Yo, ya me voy. Juntó los papeles, los guardó de nuevo en la maleta. La misma maleta que había preparado con entusiasmo ahora parecía más pesada que nunca. Se levantó, caminó por los pasillos sin mirar a nadie a los ojos. Ni siquiera llamó a un taxi. Tomó un autobús común. 40 minutos de camino con el rostro pegado a la ventana, los ojos fijos en la nada. El sol golpeaba directamente la acera cuando apareció con la maleta en una mano y un abrigo arrugado en la otra. La expresión de su rostro era opaca. Ya no había esa sonrisa confiada de quien se creía en control. Caminaba despacio, como si cada paso fuera un recuerdo de su propio fracaso. En la puerta de casa, encontró su ropa doblada, apilada con exactitud. Camisas, pantalones, los zapatos que más le gustaban. Ninguna prenda rota, nada tirado al viento. Todo limpio, doblado, colocado con una claridad irónica. Un mensaje silencioso: ya no vives aquí. Cuando abrí, levantó los ojos. No dijo nada de inmediato. Solo me miró. Esperaba un gesto de compasión, quizás un permiso. No recibió ninguno. Se acabó, dije, directa. Intentó entrar con un paso vacilante, pero mi mano en el marco bloqueó el paso. ¿Vas a intentar convencerme de qué? ¿De qué no era lo que parecía? ¿Qué estabas confundido? ¿Qué fue mi culpa? Ese discurso ya lo escuché en mi propia cabeza durante meses. No necesito oírlo de ti. No respondió. Solo desvió la mirada hacia la maleta. Parecía cansado. Pero no más que yo de hacerme la ingenua. Busca refugio en otro lugar. Porque aquí, Ramón, ni tu apellido cabe ya. Cerré la puerta con firmeza. No con rabia, sino con decisión. Sin sobresaltos, sin titubeos. Solo el sonido seco de un final. En los días que siguieron, supe por conocidos que se estaba quedando en casa de su hermana, en la ciudad vecina. El lugar era pequeño, lleno de niños y con poco espacio para alguien que hasta hace poco se creía dueño de su destino. Lo recibieron, pero no con alegría. Más bien como una molestia temporal que nadie se atrevía a echar. Allí, empezó a percibir el peso de la elección que hizo. Los días pasaban lentos. Ya no había excusas ni distracciones. La libertad que tanto deseaba ahora parecía más un castigo que una conquista. En vez de cenas y habitaciones de hotel, le quedaban el sofá de su cuñada y el ruido de juguetes en el suelo. Con el tiempo, buscó consuelo en lo que quedaba, la imagen de la mujer que prometió acompañar su fuga. Abrió las redes, buscando algo que lo reconectara con esa idea romántica que lo guió durante tanto tiempo. Allí estaba ella. En foto sola, vestida para cenar, posando en playas y cafés que él soñó visitar. Leyendas cortas, frías, distantes. Ninguna mención a él. Ninguna nostalgia compartida. Ningún rastro de arrepentimiento. Ella había seguido viaje, ignorando por completo su fracaso. Ramón observó las imágenes en silencio. No dio me gusta, no comentó, no tuvo el valor de enviar un mensaje. Era tarde. Y la ausencia de respuesta decía más que cualquier palabra. Días después, sonó el teléfono en mi casa. El número era familiar. Contesté. ¿Te sientes mejor ahora?, dijo la voz de la cuñada, firme. Me imagino que ya está bien instalado ahí, ¿no? Él está, intentando. ¿Intentando qué? ¿Volver en el tiempo? No tenía que ser así, Laia. Te pasaste. Podrías haber hecho las cosas con más respeto. ¿Con más respeto? Solté una leve risa. ¿Como él lo hizo conmigo, quieres decir? Ella respiró hondo. Al otro lado de la línea, el sonido de niños de fondo. Un perro ladró. Tú lo sabías, ¿verdad? Continué. Aquella llamada fingida, la invitación falsa, tú participaste. Lo ayudaste a engañarme. ¿Y ahora llamas, ofendida?
Solo hice lo que mi hermano me pidió. Pues ahora te aguantas. Cuídalo. Porque aquí, no vuelve ni para buscar su cepillo de dientes. Guardó silencio por unos segundos. Te crees muy lista, ¿verdad? No. Solo dejé de ser tonta. Colgué. La vida siguió. Volví a mis propios horarios, volví a poner mis prioridades en orden. Los días se volvieron más ligeros. No tuve que explicarme con nadie, ni justificarme. Lo que le quedó a él fueron imágenes que no podía alcanzar, una casa que ya no lo reconocía, y una amante que siguió viaje como si él nunca hubiera existido. Su castigo fue exactamente lo que no esperaba, quedarse solo, y saber que nadie lo quería cerca. Mientras tanto, yo no necesitaba hacer nada más. El silencio trabajaba por mí.